Frente a mí. Sunset Shimmer Side League capítulo 1 y 2. El mensaje de Rainbow todavía parpadeaba en la pantalla del teléfono cuando Sunset Shimmer cruzó la explanada de Canterlot High con el paso apurado. Aunque no era la primera vez que Rainbow exageraba usando la palabra emergencia, la inquietud no se disolvía del todo en su pecho. A cada vibración insistente, le palpitaba un presentimiento que no lograba identificar. Las puertas dobles estaban abiertas. Desde el pasillo, el eco de una guitarra desafinada salpicaba el aire con acordes rotos. Demasiado temprano para un concierto, demasiado pronto para que todo el equipo estuviera reunido. Sunset respiró hondo y se preparó para lo que encontraría al otro lado. Apenas dio unos pasos, la escena se desplegó con toda su caótica familiaridad. Rainbow Dash sostenía su guitarra con una cuerda colgando a medio romper. Pinkie Pie saltaba alrededor de las sillas con un entusiasmo que desafiaba la física. Fluttershy intentaba calmar un pequeño conejo que se había metido en un estuche de amplificador. Applejaw discutía con Rarity sobre la pertinencia de llevar 3 cambios de vestuario para un ensayo y Rarity sacaba un metro de cinta como si la respuesta fuera obvia. Por el amor de Celestia, murmuró Sunset, masajeándose el puente de la nariz, ¿esto es la emergencia? Rainbow alzó la guitarra como si fuera un trofeo herido. Sí. Mira esto. La cuerda se rompió justo antes de la presentación con las Crusaders. ¿Tú sabes lo que eso significa? Mi reputación pende de un hilo. Literalmente. Dramática como siempre, comentó Applejack, mientras Rarity emitía un suspiro de desdén elegante. Sunset soltó el aire en un bufido y dejó caer la mochila junto a una de las bancas. Su mirada se desvió, casi sin querer, hacia el diario mágico que asomaba entre sus cuadernos. Quizás si la princesa Twilight estuviera aquí, todo este desastre le resultaría entrañable. Tal vez hasta divertido. Pero Sunset no podía evitar sentir que algo estaba corrido, fuera de lugar. Como si un engranaje crucial acabara de desplazarse en el mecanismo de su vida. Pueden empezar sin mí, dijo con un dejo de cansancio mientras sacaba el diario. Necesito escribir un par de cosas. Ninguna protestó. Incluso Rainbow, demasiado centrada en la tragedia de su cuerda rota, apenas asintió con un gesto. Sunset salió al vestíbulo y luego al frente de la escuela, donde el aire era más frío y la luz del sol, menos hiriente. Se sentó en el borde de la fuente que coronaba la entrada, respiró hondo y apoyó el diario sobre las rodillas. Un momento de silencio absoluto la rodeó, como si el mundo contuviera el aliento. Abrió el diario con cuidado y contempló la página en blanco. ¿Qué iba a decirle a Twilight esta vez? Que las cosas iban bien, que todas estaban listas para los juegos de la amistad, o que la nostalgia le punzaba cada vez que recordaba que la Twilight que conocía no estaría allí para verlo. No llegó a escribir una sola palabra. Porque algo, un presentimiento, un instinto la hizo levantar la vista. Justo entonces un autobús se detenía frente a la escuela y de él descendía una figura encapuchada, de andar sigiloso y postura retraída. Sunset entrecerró los ojos, estudiando la forma en que la chica se movía, cuidadosa, casi temerosa, y a la vez determinada. No era una de sus alumnas. No llevaba colores de Canterlot High. La vio avanzar hacia la estatua del Wonder Colt con un objeto plateado en la mano. Un dispositivo que emitía un zumbido eléctrico y luces intermitentes. Sunset sintió cómo se le tensaban los músculos de la espalda. Oye, dijo en voz alta, con un filo en la entonación que ni ella esperaba, ¿qué estás haciendo? La chica dio un respingo tan violento que casi dejó caer el artefacto. Apretó un botón, el dispositivo se plegó con un chasquido, y entonces echó a correr. Sunset se levantó de un salto y fue tras ella, cruzando el camino de piedra con el corazón retumbando. La desconocida subió al siguiente autobús que frenaba en la esquina y, justo antes de que la puerta se cerrara, Sunset logró ver un destello tras el borde de la capucha, el brillo del reflejo en unas gafas. El autobús se alejó en una nube de humo.
Sunset se quedó quieta, con el diario temblando entre sus dedos. A lo lejos, la guitarra de Rainbow volvió a sonar, con un acorde lastimero. Pero en ese instante, el mundo se sentía distinto. Como si algo hubiera cambiado irrevocablemente. Como si una parte de ella acabara de reconocer en esa figura encapuchada algo que todavía no entendía. Sunset regresó al interior sin encontrar palabras que describieran su inquietud. Al pasar de nuevo junto a las chicas, apenas escuchó el murmullo de Applejack preguntando si estaba bien. Sunset asintió por reflejo, pero no se detuvo. Caminó hasta la biblioteca y ocupó una mesa en el rincón más apartado, donde la luz de la mañana se filtraba en franjas suaves por los ventanales. Dejó el diario abierto, la pluma lista, pero su mente no se enfocaba. Seguía viéndose a sí misma corriendo tras la figura que ahora intuía con un convencimiento que no sabía de dónde salía. Esa chica no había venido por casualidad. Había un propósito en su presencia. Algo en su forma de observar la estatua la había estremecido. Al otro lado de la biblioteca, Rarity y Fluttershy aparecieron cargando varias carpetas de colores y un rollo de tela. Rarity traía su libreta de bocetos bajo el brazo y un lápiz tras la oreja. «Sunset, cariño, ¿tienes un minuto?», preguntó Rarity, asomándose con cautela. Sí, respondió, aunque su voz salió más ausente de lo que hubiera querido. Rarity dejó todo sobre la mesa y desplegó una serie de croquis de uniformes. Eran elaborados, con detalles en azul y dorado, cortes entallados y ribetes de lentejuelas que parecían pensados para una pasarela más que para una competencia estudiantil. Estaba pensando que, aunque los Juegos de la Amistad son una ocasión deportiva, eso no significa que debamos sacrificar la elegancia. ¿Qué opinas? Sunset miró los dibujos, luego levantó los ojos hacia su amiga. Sintió una oleada de afecto por Rarity. Por todas. Por la manera en que cada una canalizaba la tensión previa a los juegos a su propio modo. «Se ven muy tú», dijo al fin, sonriendo apenas. Rarity suspiró con dramatismo. «Lo sé. Tal vez debería simplificarlos un poco», concedió, mientras recogía los bocetos. Fluttershy, que había permanecido en silencio, se inclinó con un gesto de timidez. «¿Estás preocupada por algo?», preguntó en voz baja. Sunset dudó. Parte de ella quería compartir lo que acababa de ocurrir, pero otra parte temía sonar paranoica. Sin embargo, la imagen de la chica con la capucha se negaba a desaparecer de su mente. «Creo que alguien estuvo investigando el portal. No estoy segura de qué pretendía, pero llevaba un aparato que parecía absorber algo». Se interrumpió al ver la preocupación que encendía el rostro de Fluttershy. «No lo sé, puede que me equivoque». «¿Crees que es alguien de Crystal Prep?», aventuró Rarity, un destello especulativo en la mirada. «Tal vez», respondió Sunset. «O alguien que sabe más de lo que aparenta». Las tres se quedaron en silencio. Entre ellas, una comprensión tácita. Desde la noche de la batalla de las bandas, la magia se había convertido en una presencia impredecible en sus vidas. Sabían que no podían bajar la guardia. Unos pasos resonaron en el pasillo, acercándose. Sunset se enderezó cuando reconoció el ritmo inconfundible de la voz de Rainbow Dash. «Ahí están», exclamó, entrando con Pinkie y Applejack pisándole los talones. «La subdirectora Luna quiere vernos a todas en el gimnasio. Dice que ya llegaron los de Crystal Prep». Rarity soltó un gritito excitado y empezó a recoger sus cosas. Fluttershy respiró hondo, como si se armara de valor. Sunset cerró el diario con un chasquido firme. La sensación de urgencia que la había perseguido todo el día se agudizó. Sabía que el encuentro con Crystal Prep marcaría un antes y un después. Y que de alguna forma, la misteriosa chica encapuchada estaba conectada con todo aquello. «Vamos», dijo, con un intento de seguridad que no sentía del todo. «No hagamos esperar a la directora». Juntas, salieron de la biblioteca. Salieron al pasillo iluminado por los ventanales.
La escuela vibraba con una expectación que no tenía nada que ver con la música o los partidos. Una energía nerviosa, a medio camino entre la rivalidad y la curiosidad, se deslizaba por los grupos de estudiantes que murmuraban junto a los casilleros. Pinkie, incapaz de quedarse callada, caminaba dando saltitos. «Hoy empieza la fiesta», canturreó. «Bueno, la fiesta oficial, porque la otra empieza cuando consiga permiso para encender el cañón de confeti». «Pinkie, por favor», rogó Applejack. «¿Qué? No es tan peligroso. Una vez encendí 2. Bueno, tal vez 3. Pero esa pared ya necesitaba una mano de pintura». Sunset apenas les prestaba atención. Su mirada se desplazaba hacia el final del pasillo, donde se alineaban los estudiantes de Crystal Prep. Incluso desde lejos, la diferencia era evidente: su uniforme impecable, la manera en que se agrupaban con expresión altiva. Parecían estar convencidos de que aquello era una formalidad antes de su inevitable victoria. Y entre ellos, Sunset la vio. La chica de la capucha, aunque ahora, sin el cobijo de la prenda, su rostro era perfectamente visible, miraba a su alrededor con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. El cabello oscuro caía en una coleta alta, unas gafas de montura gruesa reposaban en su nariz, y en sus manos sostenía aquel mismo dispositivo. Sunset sintió que el estómago se le contraía. «Twilight», murmuró sin poder evitarlo. «¿Qué has dicho?», preguntó Fluttershy. Sunset se giró hacia sus amigas, que la observaban con sorpresa. «Nada», respondió rápido. «Vamos». Caminaron hacia el gimnasio, donde las dos directoras Celestia y Luna recibían a Finch con sonrisas contenidas. El ambiente se impregnaba de cierta tensión, como si todo el mundo entendiera que, en cuanto comenzaran los juegos, cada gesto amable sería olvidado. Mientras Celestia ofrecía un saludo protocolar, Sunset buscó con la mirada a la chica que tanto se parecía a su amiga de Equestria. Sus ojos se encontraron apenas un segundo. Suficiente para que Twilight, porque aunque no lo aceptara del todo, sabía que esa era Twilight, desviara la vista con rapidez, bajando la mirada al artefacto en su pecho. Rarity se inclinó para susurrar. «¿No es?». Dejó la pregunta inconclusa, pero Sunset asintió apenas. «Sí», dijo, en voz tan baja que apenas se oyó. «Es ella. O su versión humana». Rarity no contestó, pero su mano buscó la suya y la apretó un instante. El gesto le dio a Sunset un poco de equilibrio en medio de su mareo. Cuando finalmente las delegaciones estuvieron listas, la subdirectora Luna pidió silencio. Una solemnidad breve, rota por un murmullo cuando Twilight dio un paso adelante para estrechar la mano de Celestia. Sunset vio como varios estudiantes de Canterlot High miraban a la chica con mezcla de desconcierto y asombro. Sabían que aquella no era la Twilight que había salvado su escuela, pero las semejanzas resultaban imposibles de ignorar. La directora Finch no perdió oportunidad de dirigirles una sonrisa cargada de condescendencia. «Estamos complacidos de traer a los estudiantes más brillantes de Crystal Prep», anunció. «Estoy segura de que este año no será la excepción». La sonrisa de Celestia fue un poco más cortés que cálida. «Y nosotros estamos encantados de recibirlos», respondió. «Espero que este año podamos demostrar que la verdadera esencia de estos juegos es la colaboración y el respeto mutuo». Por la expresión de Finch, quedó claro que no compartía esa visión. La ceremonia continuó entre presentaciones, discursos y saludos ensayados. Cuando todo acabó, Sunset se quedó un momento inmóvil, estudiando la figura de Twilight. Parecía tan fuera de lugar entre sus compañeros, con el dispositivo resplandeciendo débilmente sobre su pecho y las manos entrelazadas como un gesto protector. Un impulso la llevó a avanzar, dejando atrás a sus amigas. Cada paso le pesaba como si caminara sobre agua. Cuando estuvo a pocos metros, se aclaró la garganta. «Hola». Twilight alzó la mirada con un respingo. Sus ojos se abrieron apenas un poco más detrás de los cristales gruesos. «Yo».
empezó a decir, pero las palabras se le quedaron atoradas. Sunset no estaba segura de qué esperaba que dijera. Tal vez alguna explicación inmediata. Tal vez un reconocimiento. Pero en lugar de eso, Twilight sostuvo su mirada con desconcierto y un atisbo de miedo. Te vi esta mañana, dijo Sunset al fin. Frente al portal. Twilight parpadeó, confusa. ¿Portal? Sunset entrecerró los ojos. La estatua. El portal se interrumpió, dándose cuenta de que hablar de Equestria con alguien que probablemente no sabía nada de eso era absurdo. ¿Qué estabas haciendo? Twilight bajó la mirada al aparato que llevaba en el cuello. Solo recopilando datos. Ese es un proyecto de investigación. Sunset notó cómo se crispaban sus dedos alrededor del dispositivo. ¿Investigación? Repitió. Sobre la energía extraña en este lugar, dijo Twilight con un hilo de voz. No pretendía causar problemas. Por un momento, Sunset se sintió dividida. La voz de Twilight tenía una vulnerabilidad tan distinta de la seguridad de la princesa que conocía, que resultaba desarmante. Pero también estaba la certeza de que aquel aparato representaba un peligro que ni siquiera ella comprendía del todo. Antes de que pudiera decir algo más, una voz cortante interrumpió. Twilight. La directora Finn se acercó, el ceño levemente fruncido. Te dije que no te apartaras del grupo. Twilight se replegó instintivamente. Lo siento. Finch recorrió con la mirada Sunset, de arriba abajo, como quien evalúa la resistencia de una pared que planea derribar. Luego, posó los ojos en Twilight con fría autoridad. Ven conmigo. Twilight obedeció sin protestar, lanzando una última mirada a Sunset antes de perderse tras la fila de sus compañeros. Por un instante, Sunset se quedó muy quieta, con el pecho palpitante. Un pensamiento se instaló con la claridad de un presagio. Esto no será sencillo. Durante el resto del día, los juegos de la amistad continuaron con la puntualidad fría que caracterizaba a Crystal Prep. Tras la prueba de matemáticas y el decatlón académico, Twilight apenas tuvo un respiro antes de que Finch la arrastrara a un pasillo privado, donde le recordó que la reputación del instituto dependía de su rendimiento impecable. Las palabras se le quedaron pegadas como un residuo amargo, imposible de enjuagar. No era solo presión, era una carga envuelta en expectativas que no le pertenecían, pero que se sentía obligada a cargar. Las actividades deportivas y los desafíos de estrategia se sucedieron en una sucesión borrosa de pitidos, aplausos y miradas que Twilight evitaba. A cada paso, sentía el peso del medallón contra su pecho, latiendo con una inquietud que no sabía nombrar. Aunque por fuera intentaba sostener la compostura, por dentro sentía que algo esencial se estaba resquebrajando. Cada actividad, cada resultado, cada murmullo de sus compañeras la alejaba más de cualquier sensación de pertenencia. Cuando el último silbato marcó el final del día, se quedó unos segundos de pie, respirando hondo para no dejar que la ansiedad la desbordara. Fue entonces cuando notó que las Shadowbolts se reunían detrás de ella. Una sombra cayó sobre su espalda. Podía sentir el juicio incluso antes de que llegaran las palabras. Soursweet inclinó la cabeza con su sonrisa desconcertante. Supongo que hoy tampoco conseguiste destacar en nada, comentó con dulzura falsa, esa que raspa como una espina. Aunque bueno, añadió Sugarcoat sin emoción, al menos no nos hiciste perder todavía. Twilight bajó los ojos. Sentía esa vieja punzada en el estómago, la que aparecía cuando le recordaban que siempre era un accesorio en lugar de una compañera. Estar ahí no era un privilegio. Era un recordatorio de que nunca terminaba de encajar, ni siquiera en lo que se suponía que era su entorno natural. Sunny Flare cruzó los brazos, estudiándola con un desdén apenas velado. Si vas a cargar con ese colgante como un talismán, sería agradable que sirviera de algo más que decoración. Por un momento, Twilight creyó que Indigo Zab diría algo igual de hiriente, pero la chica se limitó a encogerse de hombros. Oye, mientras funcione cuando haga falta, perfecto.
Solo no lo arruines en la final. Lemon Zest, con sus auriculares ladeados, hizo un gesto vago que parecía más indiferente que cruel. Yo no entiendo nada de esto. Solo no hagas explotar a nadie, ¿ok? Twilight tragó saliva. La combinación de presión, indiferencia y condescendencia le caló hasta los huesos. Cuando las chicas se dispersaron, se quedó sola en el pasillo, abrazando el medallón con tanta fuerza que los bordes de metal le marcaron la palma. No supo cuánto tiempo permaneció así, hasta que el sonido lejano de voces en el gimnasio le recordó que debía moverse. Se obligó a caminar hacia el gimnasio, donde los equipos recogían materiales entre charlas y risas. El gimnasio se vaciaba lentamente mientras los aplausos se apagaban. Sunset Shimmer seguía inmóvil junto al escenario, los codos sobre las rodillas, la mirada fija en la puerta por donde Twilight había desaparecido. Su mente no dejaba de proyectar la imagen de esa figura encorvada, abrazando el medallón como si contuviera todo lo que le quedaba. Era demasiado familiar. Detrás de Sunset, Rarity describía con entusiasmo detalles del uniforme que había preparado. Rainbow protestaba sobre la puntuación injusta y Pinkie reía sin preocuparse. Todo ese ruido la ahogaba. Era como si estuviera flotando en una burbuja distante al bullicio, conectada únicamente a una inquietud creciente. Una voz suave la devolvió al presente. ¿Puedo sentarme contigo? Fluttershy estaba allí, con su cabello como una cortina rosa que apenas dejaba ver su cara. Sunset hizo un gesto invitándola. Fluttershy se sentó despacio, como temiendo romper algo si se movía. Sé que piensas en ella, susurró. En Twilight. Sunset dejó escapar un suspiro derrotado. No puedo evitarlo. ¿La viste? Parecía que quería desaparecer. Y ese aparato está drenando magia y ni siquiera sabe lo que hace. Quizá necesita que alguien le explique, dijo Fluttershy. No con miedo. Ni con acusaciones. No es tan fácil, murmuró Sunset. No después de todo lo que yo también fui. Lo reconozco, porque esa mirada perdida fue mía durante mucho tiempo. ¿Harías eso? Preguntó Sunset, con un hilo de voz. Nadie merece estar tan sola, respondió Fluttershy. Por primera vez en horas, Sunset sintió que algo se aflojaba en su pecho. Aunque fuera por un momento. Twilight caminaba deprisa por el pasillo lateral. Cada paso era un esfuerzo. Cuando creyó que ya no la seguían, se apoyó en la pared y dejó que sus hombros se hundieran. El medallón pulsaba débilmente, como un recordatorio de su fracaso. Su mente no dejaba de repetir la pregunta que la atormentaba: ¿por qué no podía parar? Era tan parecido a cuando era niña y no entendía por qué prefería un laboratorio al recreo. Porque todos parecían saber encajar y ella no. Porque se sentía mal por destacar en cosas que nadie más valoraba. Empujó la puerta de su dormitorio temporal. La luz artificial le devolvió un reflejo pálido. No había rastro de su antigua habitación llena de constelaciones y libros apilados. Solo una cama impersonal. Se dejó caer sobre el colchón. Cerró los ojos. El cansancio era tan grande que sentía que el aire dolía al entrar en los pulmones. Antes, todo tenía sentido. Susurró: ¿qué me pasa? Spike dio un quejido suave desde su cesta. Twilight. La voz humana. Twilight abrió los ojos, despacio, como si temiera romper el momento. ¿Spike, hablaste? Creo que sí, respondió el perrito, confundido. Desde que ese medallón me tragó. Twilight se tapó la boca. Durante un segundo no supo si reír o llorar. ¿Te duele? No. Solo es raro. Ella lo abrazó. Por un instante, creyó que todo sería más fácil si se rendía. Si aceptaba no saber. Pero algo, la misma curiosidad que la había impulsado desde niña, no se apagaba. Yo también me siento diferente, susurró. Spike cerró los ojos. Twilight acarició su lomo, intentando calmar un temblor que no era solo suyo.
Un golpe suave la sobresaltó. Cuando abrió la puerta, Fluttershy estaba allí, con los hombros tensos y las manos enlazadas. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó. Twilight asintió. Fluttershy se sentó en el borde de la cama. Sus palabras salieron con cautela. No soy científica ni conozco tu investigación. Pero sé que a veces una pregunta puede doler más que cualquier respuesta. Twilight apartó la vista. Quiero entenderlo, confesó. Pero mientras más me acerco, más miedo tengo. Eso no te hace débil, dijo Fluttershy. Solo humana. Twilight tragó saliva. ¿Y si todo esto es peligroso? ¿Si estoy haciendo algo mal? Entonces aprenderás. Y pedirás ayuda, respondió Fluttershy con calma. No es un fracaso. Es crecer. Twilight no respondió. Solo se permitió, por una vez, no fingir que era invulnerable. Cuando Fluttershy se fue, Twilight miró el medallón. Parpadeaba, casi como si respirara. Cerró los ojos. Y soñó. Soñó que estaba en el gimnasio, rodeada de raíces negras que brotaban de su pecho. Que Zinx le arrancaba el dispositivo y lo arrojaba. Que Sunset intentaba alcanzarla, pero su sombra crecía sobre ambas. Despertó con el corazón disparado. Mientras tanto, Sunset Shimmer se sentó al borde del pedestal de la estatua. La noche caía con un viento que enfriaba las manos. Sacó su cuaderno rojo y lo abrió en una página nueva. El bolígrafo parecía más pesado que nunca. Había intentado escribir varias veces, pero cada frase moría antes de nacer. No sabía si lo que sentía era culpa, rabia, impotencia o todo a la vez. Respiró hondo. Por fin apoyó la punta del bolígrafo sobre la hoja. Querida princesa Twilight, sé que estás ocupada en Equestria y que probablemente no puedas responder pronto. Aún así, necesitaba contarte lo que ocurre aquí. La otra Twilight, la humana, está aquí. Lleva un dispositivo que absorbe nuestra magia, pero no creo que lo haga a propósito. Hoy la vi y reconocí algo que no he podido olvidar, ese miedo que yo también tuve cuando por fin entendí las consecuencias de mis acciones. Ese vacío que se instala cuando no sabes si mereces una segunda oportunidad. Me siento responsable. Yo traje la magia a este mundo, y ahora no sé cómo detener lo que he empezado. Si tienes alguna idea, cualquier consejo lo agradecería más de lo que puedo decir. Cerró el cuaderno. Esa noche, mientras el campus dormía, Twilight se quedó en la oscuridad, abrazando a Spike, quien respiraba con un ritmo tranquilo, y durante un momento, ella imaginó que todo volvería a ser como antes. Pero cuando giró la cabeza, vio el medallón parpadeando en la mesilla. La promesa de que nada sería igual. Y aunque el cansancio la vencía, supo que no podría dormir con la conciencia tranquila hasta saber qué era, en realidad, esa energía que perseguía.